Buenos días, amados hermanos. Es una bendición poder compartir con ustedes este hermoso día. Quiero hablarles de un pasaje de la Biblia que me ha sorprendido y el Señor ha hablado mucho a mi vida con eso. Yo le titulo a esta lectura o a esta enseñanza, Decisiones permanentes en situaciones temporales. Y esto está en 1 Samuel, capítulo 30, del 1 al 10. Y habla de David. Dice que David regresaba con sus hombres en la lectura, si tú tienes el tiempo y lo lees, regresaba con sus hombres a Ziklag, que era el campamento donde estaban los familiares de sus guerreros. Y dice que fueron sorprendidos ya que los de Amalek, que eran sus enemigos, habían asolado y habían prendido fuego al pueblo, pero también se habían llevado, dice, a las mujeres y a todos los del pueblo cautivos. Dice en el versículo 4 que David y sus hombres alzaron la voz y lloraban hasta que les faltaban las fuerzas para llorar. ¿Se imagina usted esa imagen desgarradora de ver a unos guerreros que venían felices porque habían triunfado en su faena y llegar a su casa y a su pueblo y encontrar que habían prendido fuego a su casa y que se habían llevado sus mujeres, se habían llevado sus hijos y se habían llevado a sus padres? En el versículo 6 dice, podemos ver también, hermano, la reacción de ese pueblo, que dice que era culpar a David y querían apedrearlo, pues todos los hombres estaban en amargura de alma. Hermano, podemos ver que cuando estaban en la guerra, estaban fuertes, estaban llenos de fuerza, llenos de ánimo, guerreando, peleando bajo la voluntad de Dios, y todo iba bien, y miraban a David como ¿quién? Como su líder. Pero miramos que al llegar y ver todo lo que estaba sucediendo, ya no lo miraban como líder, sino que querían, si usted lo lee, querían apedrearlo, querían matarlo, porque culpaban a David de todo lo que les había pasado. Pero dice también que David se fortaleció, ¿en quién? En Jehová su Dios. En el versículo 8 dice, y en esa situación tan complicada, dice que David consultó a Jehová y dice que Dios le contestó y le dio instrucciones cómo debía de hacer. En el 17 dice que David luchó desde la mañana hasta la tarde del día siguiente. Todos los amalecitas murieron. Y dice que en el 21 que David llega donde parte de sus hombres que no habían estado peleando porque estaban cansados y estaban en el río Bezar. Ellos se habían quedado porque no llegó con todos sus hombres a atacar a los de Amalek y a recuperar a sus mujeres y a sus niños, sino que solamente llegó con un contingente pequeño de hombres y la otra parte se había quedado en el río descansando porque estaban totalmente fatigados. Y dice en el 22 que siempre habrán malos y perversos entre los que habían ido con David. ¿Por qué dice esto? Porque no estaban de acuerdo en repartir el botín, porque David en ese momento David les dijo que lo que le había dado Jehová les tocaría a todos en partes iguales. Ahí podemos ver que cuando existe bienes o cosas de por medio, hermanos, no todo el mundo está de acuerdo. Podemos ver que los que fueron a pelear solo querían repartirse el botín entre ellos, porque siempre que un pueblo derrotaba a otro, el botín, todo lo que ellos tenían era del que había vencido. Entonces, hermanos, podemos ver que no podemos tomar decisiones permanentes en momentos en que estamos en crisis, en que estamos en prueba. Siempre tenemos que buscar a Dios como nuestra guía. Bendiciones.